Biblia Son con Yamir Mitre. Y perdone usted los bibliazos. Qué privilegio que estés escuchando este podcast. Qué privilegio que dejes que esta voz de comentarista barato entre en tus oídos, tus preciosos oídos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Y ya sé que tiene tiempo que no subía un episodio nuevo al podcast. Pero cosas pasan, ¿no? Cosas pasan. Seguimos observando qué quiere decir la Biblia cuando nos habla de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y muchas veces ver las cosas desde la perspectiva de Dios tiene que ver con ver las cosas con su lógica, y a veces su lógica no es la nuestra. De hecho, la mayoría de las veces su lógica no es nuestra lógica. La lógica de Dios es muy diferente. La lógica de Dios es contradictoria a nuestra lógica, y como les dije otras ocasiones, a veces la Biblia no tiene sentido. No tiene nuestro sentido. Entonces, hoy quiero compartirles uno de mis mensajes favoritos en la Biblia cuando estudiamos la lógica de Dios, porque es uno de esos dichos que son contradictorios para nuestra lógica, esas paradojas que nos regala la Biblia. En este caso, es lo que se encuentra en 2 Corintios 12. Muchos de ustedes, los que me conocen en persona, se podrán dar cuenta que no he ido muchas veces al gimnasio. De hecho, yo a veces pienso que cuando Dios me hizo se le acabaron los brazos y me puso 2 popotes. Pero las pocas veces que he ido, me he dado cuenta que algo sucede. Las personas cuando van al gimnasio, lo que presumen son las ganancias, la fuerza, y nadie está por ahí presumiendo: mira papá, mira, de puro no hacer nada, siente este conejo que no parece conejo, es más bien como una rata bebé. Nadie está por ahí presumiendo qué tan débil es. Nadie está por ahí presumiendo lo poquito de peso que puede levantar. No hay nadie presumiendo su debilidad. Eso es contradictorio a nuestra lógica. Siempre se presume la fuerza, las ganancias, cuánto peso se puede soportar, pero nunca se presume la debilidad. Pero Pablo, cuando habla de sus debilidades, dice: me gozo en las debilidades. Eso es ilógico. Eso no tiene sentido. ¿Por qué te vas a gozar en las debilidades? No, al contrario. Aquellos que estamos en el ministerio, o cualquier tipo de persona que de alguna manera sirve a Dios, o que está buscando alcanzar una meta, siempre creemos que la forma en la que vamos a lograr alcanzar esa meta es cuando estamos bien, cuando estamos al 100. Incluso podemos decirle a Dios: Dios, si no me dejas estar al 100, no voy a poder servirte. Y eso es lo que pensamos la mayoría de las veces. Sin embargo, a veces Dios cree que podemos servirle mejor cuando estamos en debilidades. De hecho, Pablo no solo dice que se goza en las debilidades, dice: me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Nadie se goza en estas cosas. No es algo que nos causa alegría. Y cuando vienen a nuestra vida alguna de estas cosas, normalmente hacemos lo mismo que Pablo hizo. Lo que hizo Pablo fue orar a Dios. Ahora, ¿qué tipo de oración crees tú que Pablo le hizo a Dios? Recordemos que Pablo era un fariseo. Si alguien sabía cómo demostrar humildad, cómo mostrar una humillación a Dios, era un fariseo. Entonces, yo no creo que hayan sido oraciones como las que hacemos tú y yo cuando oramos por los alimentos. Estoy seguro que eran oraciones fuertes, eran oraciones de rodillas, postrado, quizá completamente en el suelo, oraciones que iban acompañadas de ayuno prolongado, oraciones que iban acompañadas de la misma escritura, quizá recordándole a Dios su propia palabra, ¿verdad? Y aferrándose quizá a las promesas que hay en la escritura. Oraciones fuertes, prolongadas, de tiempo de humillación. Pero dice la Biblia que Cristo no le respondió como él pensaba que le iba a responder. ¿Cuál era la respuesta que estaba esperando Pablo? La respuesta que él estaba esperando, obviamente, era la respuesta de: está bien, hijo, yo quería ver qué tanto me pedías esto, voy a quitar
tu necesidad. Voy a quitar tu aguijón. Pero no fue así. Lo que el Señor le respondió fue: mi gracia es suficiente para ti. Eso fue lo que le respondió. Pablo tenía un problema de percepción en este momento, ya que hablamos de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Él pensaba, desde su perspectiva, que su problema era el aguijón, y no era así. Su problema era algo más profundo, y el mismo texto nos lo dice. ¿Por qué tenía Pablo un aguijón en la carne? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo pensaba que su problema era el aguijón en la carne, pero el problema de Pablo realmente era el orgullo, la vanidad, la soberbia. Él no lo veía de esa forma. Él creía que su problema era el aguijón. Dios le está mostrando: eso que piensas que es tu problema no es tu problema. De hecho, el aguijón es la forma en la que estoy tratando el problema. Dios, en su amor, en su infinita misericordia, para evitar que Pablo se convirtiera en un apóstol arrogante, un apóstol soberbio, ¿qué fue lo que hizo? Le dio un aguijón. Pablo describe este aguijón como si sintiera que un mensajero de Satanás le diera de cachetadas. Entonces, ponte a pensar en las cosas que ha sufrido Pablo. ¿Qué tan duro tuvo que haber sido este aguijón para que Pablo lo comparara de esta forma? Porque recordemos que Pablo fue una persona que hubo un momento en que lo apedrearon y se levantó después de eso y siguió predicando. Hay quien dice que este aguijón quizá era la ceguera de Pablo. Puede ser. Sin embargo, yo no lo creo. Yo no creo que Pablo se detuviera y que Pablo se humillara tanto por una simple ceguera. Yo creo que lo que estaba viviendo Pablo fue un aguijón fuerte, difícil, más difícil que lo que había vivido anteriormente. ¿Qué hubiera pasado si Dios no le daba un aguijón en la carne a Pablo? Él se hubiera enaltecido. Él hubiera sido soberbio. Y ese sí era un problema. Un apóstol soberbio no servía. ¿Por qué? Dios odia tanto la soberbia porque fue el pecado que causó toda la rebelión de Satanás con los ángeles. La soberbia está en el top 3 de las cosas que Dios odia. Él odia la soberbia porque es usurpar su lugar, porque es creernos más que Él. Entonces, Pablo tenía en puerta un enemigo muy fuerte y una tentación tan grande, pero Dios no iba a permitir que esto fuera así. Él le da un aguijón en su carne. Cuando Pablo entiende esto, entonces puede decir una de las frases más paradójicas de la Biblia y que tienen que ver con la lógica de Dios. Él dice que se goza por amor a Cristo en afrentas, debilidades, etc. Y después dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que su fortaleza estaba justamente en la debilidad, justamente en menguar. Jesús le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que corremos un riesgo cuando alcanzamos logros y metas y lo hacemos pensando que ha sido por nuestra fuerza. Ahí hay un gran riesgo y Dios no quiere que caigamos en esa tentación. Así que Él prefiere actuar cuando no nos queda nada. Él prefiere actuar cuando no tenemos alternativas, cuando todos nuestros barcos se han quemado, cuando nuestras fuerzas se han acabado, cuando la enfermedad llegó y nos dejó tirados en una cama, y ahí es donde uno puede reconocer que si ha logrado algo, fue solamente porque Dios lo hizo, porque nosotros ya no teníamos fuerzas. Eso tiene mucho sentido. Sentido espiritual, no sentido humano. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué poder quieres que actúe? ¿El tuyo o el de Cristo? Dice que su poder se perfecciona. ¿Qué quiere decir eso? Que su poder puede actuar perfectamente, completamente. ¿Qué poder quieres que repose sobre ti? ¿Tu poder o el poder de Cristo? Porque déjame te recuerdo que por más productivo que seas,
más inteligente que seas, tan astuto, tan proactivo, no importa qué tanto talento tengas, ese poder se va a terminar. Y ese poder es limitado. Y no importa qué tan inteligente seas, te vas a equivocar en algún momento. ¿Quieres ese poder? ¿O quieres mejor que repose sobre ti el poder de Cristo? Es una elección con una formulación muy sencilla, pero difícil de tomar. Estamos muy acostumbrados todos nosotros a que cuando viene cualquier tipo de enfermedad, necesidad o escasez, buscamos inmediatamente la solución. Si nos duele la panza, si nos duele la cabeza, si nos duele cualquier cosa, buscamos inmediatamente una pastilla. Si empezamos a tener gripa, cualquier cosa, buscamos luego una solución inmediata. Eso es lo que nos caracteriza como sociedad, soluciones inmediatas y buscar una comodidad perpetua. Pero realmente, ¿qué pasaría si nos tomamos un momento cuando viene la necesidad, nos sentamos y le decimos a Dios: Señor, abrazo esta debilidad. Recibo esto que me estás mandando. Y lo recibo porque sé que a través de esto tú estás cumpliendo un propósito mayor en mi vida. Porque sé que a través de esto tú estás dándome una oportunidad de ver cómo tu poder actúa en la debilidad. Me estás dando una oportunidad de que yo mengüe y tú crezcas. Me estás dando una oportunidad de que yo aprenda cómo se ve tu poder en acción. No estoy minimizando tu dolor, no estoy minimizando tu enfermedad, para nada, tu escasez, el problema que tienes en casa. Sé que muchos podemos estar luchando con escasez desde hace mucho tiempo, con trabajos que no nos llenan, con problemas familiares, con enfermedades. Yo sé, no estoy minimizando nada de eso, porque yo sé que lo que estaba viviendo Pablo también debía ser una debilidad fuerte. Pero quiero animarte a aprender la lección que aprendió Pablo por lo que le dijo Jesús. Que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad y que cuando somos débiles somos fuertes. ¿Por qué? No tiene sentido que seamos fuertes cuando somos débiles. Lo que nos está enseñando Pablo en esto es que hay una oportunidad de que en el momento que abrazamos la debilidad es donde puede mostrarse la verdadera fortaleza. La fortaleza de Cristo, no la nuestra. Esto no es coaching barato donde te estoy diciendo que abraza esta debilidad porque lo que no te mata te hace más fuerte y porque después de esto vas a salir hacia adelante porque eres una guerrera, una leona y una campeona luchona. No. Lo que te estoy diciendo es que abraces tu debilidad porque a través de esa debilidad Dios va a actuar y va a obrar algo mucho más grande. Por eso, desde la lógica de Dios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te mando un abrazo, pero de lejitos. Y perdone usted los bibliazos.